Electrocardiograma es la serie de pasos que permiten registrar gráficamente los potenciales eléctricos del corazón producidos junto con el latido cardíaco. Este dispositivo nos ayuda a obtener un diagrama de los potenciales eléctricos asociados con las contracciones del corazón y poder detectar oportunamente condiciones clínicas cardiológicas, desequilibrios en el metabolismo electrolítico, trastornos del ritmo y la conducción, y sobre todo controlar procesos terapéuticos en padecimientos cardiovasculares. El sistema de conducción eléctrica del corazón, de acuerdo a su electrofisiología, se divide en su estructura, por su función y su localización. Al igual, tiene una mecánica de su función cardíaca con diferentes procesos y propiedades de las células cardíacas, en donde entran dos acciones, que es la despolarización y la repolarización, donde la despolarización es la carga eléctrica de una célula, donde es alterada por el cambio de electrolitos en cualquier parte de la membrana celular, y este cambio estimula la contracción de la fibra muscular. Sin embargo, la repolarización en las bombas químicas restablecen un cambio interno negativo conforme a las células, ya que regresan a su estado de reposo, en donde, de acuerdo a la estructura, el nodo sinoauricular es también conocido como un marcapasos dominante del corazón, localizado en la porción superior de la aurícula derecha, con una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Las vías internodales cuentan con impulsos eléctricos directos entre los nodos sinoauricular y auroventricular, con una dispersión a través del músculo auricular. El nodo auriculoventricular es la parte del tejido de unión que incluye algo de tejido circundante más las ramas conectadas de las de His, por lo que en este nodo se lentifica su conducción, lo que crea un ligero retraso antes de que los impulsos eléctricos sean transportados a los ventrículos, ya que cuenta con una frecuencia de 40 a 60 por minuto. El haz de His es la parte más alta del tabique interventricular. Este haz de fibras se extiende directamente a partir del nodo auriculoventricular y transmite impulsos a las ramas, que pueden ser rama izquierda o rama derecha, en la cual la rama izquierda conduce impulsos eléctricos del ventrículo izquierdo y la rama derecha conduce impulsos eléctricos del ventrículo derecho. El sistema de Purkinje en las ramas terminan dentro de esta red, por lo que transmite impulsos eléctricos con rapidez a través de las paredes ventriculares con una frecuencia de 20 a 40. Y de acuerdo a su mecánica, para la función cardíaca, el proceso o ciclo cardíaco es muy importante, ya que esto es la secuencia de eventos en un latido cardíaco donde la sangre se bombea a todo el sistema cardiovascular y entra lo que es la sístole y la diástole, donde la sístole es la fase de contracción, sobre todo en la contracción ventricular, y la diástole es la fase de relajación de las aurículas y ventrículos, donde se llenan, la cual es más tardada o dura más tiempo que la sístole. Aquí debemos de valorar lo que es el volumen por latido y el gasto cardíaco, ya que, como sabemos, existen varias fórmulas para poder obtener su resultado, en donde el volumen por latido es la cantidad de sangre expulsada por cada ventrículo en una sola contracción, en donde entra la ley de Starling, donde el corazón se manifiesta que el grado de estiramiento muscular puede incrementar la fuerza de la sangre expulsada, ya que entre más fuerza se llena el ventrículo, más incrementa lo que es el volumen por latido. Y el gasto cardíaco, en donde es la cantidad bombeada por el sistema cardiovascular por minuto. Aquí se utiliza una fórmula que es dióxido de carbono, que es igual al volumen por latido por la frecuencia cardíaca, y como resultado nos va a dar
el gasto cardíaco o también lo que es el dióxido de carbono. En las propiedades de estas células está lo que es el automatismo, la excitabilidad y la conductibilidad, al igual que la contractibilidad, donde cada una tiene diferentes funciones. Principalmente el automatismo es la que genera los impulsos eléctricos de una manera independiente, donde no participa el sistema nervioso. La excitabilidad responde a los estímulos eléctricos. La conductibilidad pasa a los impulsos eléctricos de una célula a otra. El electrocardiograma mide 12 derivaciones, que son 6 estándar o periféricas, la cual se divide en unipolares y bipolares. Las unipolares es ABR, ABL y ABF. Las bipolares son también conocidas como D1, D2 y D3. Las 6 precordiales es B1, B2, B3, B4, B5 y B6, en donde al paciente solamente se le van a colocar 10, que son las 6 precordiales y las derivaciones de las extremidades. Las derivaciones precordiales se colocan en la parte torácica, en donde B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha, B2, cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, B3 se coloca entre B2 y B4. B4 es a la altura del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. B5 se encuentra al nivel de B4 y se coloca en la línea axilar anterior izquierda. Y B6 se coloca al nivel de B5 en la línea media axilar izquierda. Para la colocación de las derivaciones de las extremidades son 4 y es RA, LA, RL y LL, donde RA se va a colocar en el brazo derecho, LA brazo izquierdo, RL pierna derecha y LL pierna izquierda. Al igual vienen por colores, donde RA es blanco, LA negro, RL verde y LL rojo. Y estas son diseñadas sobre todo por sus siglas en inglés. Para la realización del electrocardiograma es importante usar un papel especial que es cuadricular, donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro, que es igual a 0.04 segundos, y cada cuadro grande mide 5 milímetros, que es igual a 0.20 segundos. Es muy importante saber la medición de cada cuadro, ya que de esta manera vamos a poder medir las diferentes ondas, complejos, segmentos o intervalos, ya que una onda es la deflexión, tanto positiva o negativa, que se encuentra alejada de la línea basal o línea isoeléctrica del trazo del electrocardiograma. Un complejo es un conjunto de varias ondas. El segmento es una línea recta entre ondas y complejos, y un intervalo es un segmento y una onda. Existe la onda P, que es la primera onda que se observa, o también conocida como la onda pequeña redondeada ascendente positiva, que indica la despolarización auricular y la contracción. El intervalo PR, que es la distancia entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS, que mide el tiempo durante el cual una onda de despolarización viaja de las aurículas a los ventrículos. El complejo QRS tiene 3 deflexiones que siguen a la onda P, donde indica la despolarización ventricular y su contracción, la onda Q, que es la primera deflexión negativa, onda R, que es la primera deflexión positiva, onda S, primera deflexión negativa después de la onda R. El segmento CT
Es la distancia entre la onda S y el inicio de la T, donde mide el tiempo entre la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización. La onda T es una onda redondeada ascendente positiva que sigue al QRS. Representa la repolarización ventricular. Además, se encuentra el intervalo QT, el cual mide la distancia entre el inicio del QRS y el final de la onda T, el cual representa la actividad ventricular total. Y la onda U es una onda pequeña redondeada ascendente. Para la interpretación del electrocardiograma se debe detectar el tipo de ritmo, ya sea sinusal o ventricular. Es más fácil de determinar el ritmo sinusal en D2 y B1, pero no siempre, por lo que nos basaremos en la presencia de la onda P previa a un QRS y onda P positiva en D2 y negativa en ABR. Si no se cumplen con esas características, nos podría indicar algún ritmo irregular, lo cual sería una arritmia sinusal originada por alguna fibrilación auricular, extrasístole supraventricular, una fibrilación ventricular o extrasístole ventricular. Al igual, trastornos de conducción auriculares y ventriculares. El siguiente paso es medir la frecuencia cardíaca, por lo que existen varios métodos. El primer método es el conteo de recuadros grandes. Este método es uno de los métodos más rápidos y sencillos, sin embargo, solamente se utiliza para ritmos regulares. Primero se va a localizar que el complejo QRS esté en la línea gruesa y de esta manera seguir contando hasta encontrar otro QRS. Cada cuadro grande lo vamos a medir de acuerdo a las constantes. La primera línea gruesa va a valer 300, después 150, 100, 75, 60 y 50. El segundo método es el conteo de los cuadros pequeños. Este se basa en contar el número de cuadros pequeños entre dos ondas R y el resultado dividirlo entre 1500. El tercer método se utiliza en ritmos irregulares y es contar latidos en 6 segundos y multiplicarlo por 10. Debemos de tomar en cuenta que un segundo son 5 cuadros grandes, por lo tanto vamos a medir 30 cuadros grandes y multiplicarlos por 10. El siguiente paso es la medición de los ángulos del eje eléctrico. Primeramente, se va a dividir el corazón en 4 cuadrantes, el cual va a tener una medición por ángulos de 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 grados. Van a ser positivos y negativos. Para la medición y obtención del eje eléctrico, nos vamos a basar en D1 y ABF, en donde vamos a poder observar si hay alguna desviación del eje a la izquierda o a la derecha, basándonos en el eje normal, que abarca de menos 30 grados a 90 grados positivo. Si hay una desviación extrema en el eje, va a ser desde 120 grados hasta menos 90. Sin embargo, de 120 grados a 180 grados va a ser solamente desviación a la derecha. Pero si es de menos 150 a menos 190, va a ser una desviación extrema del eje derecho. Y para saber si hay una desviación del eje a la izquierda, es a partir de menos 90 a menos 30 grados. La manera más sencilla para poder obtener el eje eléctrico, de acuerdo a los cuadrantes, primer cuadrante
nos indica que D1 debe de ser positivo y ABF negativo. En el segundo, D1 es positivo y ABF positivo. En el tercero es D1 negativo y ABF positivo. Y en el último, que nos va a indicar la desviación extrema del eje a la derecha, es D1 negativo y ABF negativo. Al momento de obtener el electrocardiograma es necesario observar ciertas características, por ejemplo las derivaciones, como es la derivación B2, ya que debido a la posición en la que se encuentra es más certera y eficaz a su diagnóstico. También es importante observar el eje si tiene alguna desviación, ya sea derecha o izquierda. Si la desviación se encuentra al eje de la derecha, podría indicarnos hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de la rama derecha, hemibloqueo posterior izquierdo, enfisema o tetralogía de Fallot. Si la desviación es al eje a la izquierda, nos podría indicar hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, síndrome de Wolff-Parkinson-White y cardiomiopatía hipertrófica. Y por último, observar el segmento ST, ya que el segmento ST nos representa la repolarización ventricular temprana. Sin embargo, si hay algún desplazamiento en este segmento, ya sea que presente alguna elevación o depresión, nos podría indicar la presencia de algunos trastornos. Si se encuentra la elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro de la derivación de las extremidades y a 2 milímetros en las torácicas, es indicativa de un infarto agudo en desarrollo. Sin embargo, pueden existir algunas otras causas como la repolarización temprana, pericarditis, aneurisma ventricular, embolia pulmonar y hemorragia intracraneal. Las principales causas de una depresión del segmento ST nos pueden indicar isquemia del miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, defectos de la conducción intraventricular, cambios recíprocos en las derivaciones opuestas en el área de la lesión aguda, y también puede ser causa del consumo de algunos medicamentos, por ejemplo digitálicos.